Alejandro. Qué oso. Pero bueno. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo sé que se están preguntando por qué me veo tan guapo hoy y por qué tengo esta bolsa en la cabeza. Y bueno, digamos que mi regreso a India fue bastante turbio, bastante complicado. No hice muy bien mis cuentas y solo me quedé con $10 para pagar 2 días de camino desde la pequeña isla donde estaba hasta la capital. El cajero más cercano estaba como a 1 día de camino, entonces no tenía muchas opciones. El primer barco que tuve que tomar le intercambié por mi power bank y el segundo me cobró mis $10 y me tuve que ir en la parte de abajo, que la parte de abajo es horrible. Es una explanada muy grande, repleta de gente. Al lado de mí había un señor con un pato súper ruidoso. Y para empeorar las cosas, subieron como 40 canastas gigantes de pescado y todo el piso se mojó del agua que traían los peces, entonces todo el mundo estaba empapado y apestaba. Pero lo bueno es que el capitán del barco, Hassan, me salvó y me invitó a pasar la noche en la cabina con su tripulación. Me dieron de cenar gratis y también pude pasar la noche en paz. La verdad que todo iba súper bien y me la estaba pasando muy padre, pero me di cuenta que me llené de pulgas. Entonces ahorita estoy usando este remedio casero que me recomendaron para tratar de regresar estas pulguitas que me prestaron. Entonces ojalá funcione. Y también me duele muchísimo mi cuello porque antier choqué. Me fui en una de las camionetitas de la vez pasada y el pobre chofer, apenas llevando 1 semana en su trabajo nuevo, chocó. El pobre andaba súper nervioso, pero lo bueno es que nadie salió herido. Yo nomás me pegué muy fuerte contra la caja de metal de la pick-up. Y como los accidentes siempre tardan mucho y es todo un show con el seguro y así, entonces todos agarraron sus chivas, otros sus pollos y nos fuimos de ahí. Lo bueno es que el pequeño ayudante del chofer me ayudó a conseguir un autobús que me llevó a la frontera de India, entonces así pude cruzar y así poder continuar con esta aventura. Para rematar esta semana con toda esta clase de eventos desafortunados, ayer en la mañana me desperté con una sorpresa. Amigos, creo que tengo un bicho atascado en mi oído. Así es, al parecer tenía un bicho viviendo en mi oído desde no sé cuándo. Misión cumplida, ya salió. Yo creo que no me había dado cuenta porque estas ciudades, este país es súper ruidoso, siempre hay un montón de ruido a mi alrededor y al despertarme temprano con poco ruido fue cuando escuché por primera vez a este maldito bicho y pues bueno, entré en pánico. Pues bueno, hablando de estos temas, ¿ustedes sabían que una persona en promedio llega a comerse 500 bichos a lo largo de su vida mientras duerme? Yo creo que yo estando en estos lugares ya llevo varios. Pero bueno, ¿cómo ven esta semana, equipo? Fue bastante complicada, pero ahí vamos, tratando de sobrevivir. ¡Ay, se me está cayendo! Ay. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Es que me estoy haciendo de aquí de desayunar y ¿se acuerdan que la semana pasada les platiqué que estaba trabajando para un canal de gastronomía por el mundo? Bueno, pues esta semana se pasaron de lanza y me mandaron a documentar un platillo muy exótico y muy difícil de hallar. Se llama Eriporu y es un platillo de la tribu Khasi. Y el ingrediente principal son unos gusanos de seda que solo se encuentran en esta región del noreste de India. Estuve 2 días buscándolos como locos en todas partes y nomás no los encontré. Entonces recurrí a la ayuda de todo un personaje, alguien que conoce a todo el pueblo y hasta sus secretos más oscuros y íntimos. No es un policía, no es la vecina chismosa, estoy hablando de un sacerdote. Para ser más específicos, el padre Antonio, o Tony para los cuates. Encargado de la orden salesiana de su pueblo y director de la escuela secundaria Don Bosco. Pasé por él acabando clases y comiendo algunos platillos tradicionales logré que se uniera a esta nueva aventura gastronómica.
Tony me comentó haber tenido una vez un estudiante, hijo de un experto en este tema. Así que fuimos en la noche a su escuela y buscando en el archivo consiguió la dirección de aquel muchacho. Llegamos a la pequeña casa y apareció nuestro experto, el señor Hammock, proveniente de una pequeña aldea de Meghalaya escondida en las montañas donde se suele cocinar esta extraña receta. Tras una serie de chistes malos, choros y tratar de ganarme a su señora por ser mexicano ya que era fan de Guadalupe, logramos que el señor Hammock accediera a unirse al equipo. Así que nos pusimos de acuerdo en horarios y nos despedimos, ya que una gran búsqueda nos esperaba al día siguiente. Misión cumplida, padre Tony. Al día siguiente nos adentramos por la extensa y salvaje selva malaya, territorio de la tribu Khasi, recorriendo toda clase de terrenos y climas. Tony sin duda era el más emocionado y hasta se dio el día para continuar con esta aventura. Luego de unas horas conocimos en un mercado a un campesino que tenía varios gusanos por el momento y nos llevó con mucho gusto a su pequeña cabaña escondida en la selva. Su familia y varios miembros de la aldea nos recibieron con mucha curiosidad. Y el señor Hammock, lleno de pasión, comenzó a explicarme todo el proceso que lleva esta seda. Los diferentes ciclos, las transformaciones que tiene este gusano, cómo sacarlos de su capullo y también cómo saber cuando ya están listos para ser cocinados. Después de abrir unos 25 capullos, le llevamos los gusanos a la chef, la mamá de Hammock. La preparación no es muy complicada, ya que solo es freírlos y ponerle sal y pimienta al gusto. Grabé durante unos 15 minutos el proceso y al estar listos nos preparamos para probar este platillo, que para serles sinceros me tenía algo nervioso. Bueno, pues ya por fin acabé de filmar el programa de los gusanos de seda y ahora pues queda probarlos, vamos a ver qué tal. Entonces les voy a decir qué tal están estos gusanitos. Ahorita ando aquí con la chef. Y pues vamos a probarlos. Está un poco crujiente, pero sigue estando como muy suavecito. Lo bueno es que ya no está peludo. Entonces vamos a darle la primera mordidita. Vamos a ver qué tal. Le pusieron como salecita y pimienta. Entonces vamos a ver. No está malo, ¿eh? Ay, güey. No, ahorita ya me llegó un aftertaste bastante extraño. Yo en Laos, cuando había comido gusanos vivos, ahí sí es horrible porque los muerdes y es como un globito de agua, así te explota todo adentro de la boca. La clave, amigos, es no verlo. Yo ahorita estoy viendo nomás a la cámara, me lo metí a la boca, no lo estoy viendo. Entonces así ya no puedes ver así de que los pelitos o la cabeza o algo así. Vamos a agarrar otro para seguir con el análisis. Está interesante, pero sí tiene un saborcito muy peculiar. No es muy fuerte tampoco y no me encanta, pero pasa. Es muy similar a comerte un camaroncito, porque haz de cuenta que los muerdes y tienen como su cascarita y ya después tienen pues toda la carnita, ¿no? Es así como un 7, un 6, o sea, ni bueno ni malo, pero pues ya llevo como 4. Como toda abuela, la mamá de Hammock nos sirvió hasta reventar y en una bolsita me guardó jitomatitos y los gusanos que sobraron para botanear en el camino. Misión cumplida, amigos. Muchas gracias por su ayuda. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bueno, amigos, pues en el video pasado mucha gente me preguntó qué me pasó en el ojo izquierdo, por qué tenía como esa mancha y no me pegaron, no se me corrió el rímel. Es un virus que me dio en mi expedición pasada justamente aquí, en India. La vez pasada me enfermé muchísimo, llevaba una muy mala nutrición, todas mis defensas estaban hasta abajo. Y entonces agarré este virus que lo que hace es que mi pupila del ojo izquierdo no cierre, entonces se mantiene casi siempre dilatada. Vean cómo se veía antes mi ojo. Yo sé que parece que me explotó una tacha o algo así, pero lo bueno es que ya va mejorando poquito a poquito.
Al estar atascada mi pupila y no poder abrir ni cerrar, deja pasar mucha luz hacia mi ojo y entonces eso es lo que me molesta bastante. Entonces por eso me pongo esa raya antirreflejante, principalmente cuando estoy en carretera, porque hay mucha luz, porque me ayuda a eliminar el reflejo de luz que entra hacia mi ojo. Son cosas que suceden en este tipo de viajes, son gajes del oficio, pero este sí estuvo medio gacho porque pues ya no veo muy bien de cerca y me lo tengo que cuidar muy bien, pero pues bueno, es parte de... Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben que a mí me encanta verlos por aquí cada semana. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció el video, qué les gustaría ver, alguna recomendación. No olviden darle like y por favor ayúdenme a compartirlo para que le llegue a mucha más gente y tal vez algún día ya no esté comiendo pasta. Como siempre, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana y no olviden hacer de su vida una película.